Mis saludos a cada uno de ustedes, mis pequeños niños del cuarto de primaria. El día de hoy para trabajar el tema formación de las palabras. Para ello vamos a recordar un tema que desarrollamos ya en una sesión anterior. Esta se refiere a la estructura de las palabras, tomando en cuenta que una palabra tiene partes, tiene una estructura, tiene una forma que está conformada por determinados elementos. Recordemos que en ellos se encontraba el lexema, que es el elemento central, nuclear, que es la parte invariable, y que ella a su vez también contiene lo que se conoce como el significado principal. Recordando además que este lexema recibe el nombre de raíz, y así teníamos estas palabras, por ejemplo, de la raíz pan, también se suma panadera y panera, de tal forma que en estas palabras la raíz o lexema es la palabra pan. Además, en esta estructura se sumaban dos elementos que bien se podían colocar antes o después de ese lexema. El que se ubicaba antes de esta raíz o lexema es el llamado prefijo, de tal manera que su ubicación indicaba que se ponía antes de esta raíz y de esta manera permitía formar una nueva palabra. Luego teníamos que el sufijo se ubicaba después de la raíz o lexema y a su vez también podríamos ver que así se realizaba la formación de nuevas palabras. Dicha esta información, vamos a encontrar que las palabras pasan por un proceso de formación para que podamos encontrarla en sus diversas formas y de esa manera también que nuestro vocabulario, nuestra lengua castellana, sea un tipo de lengua muy diverso, muy amplio, gracias a esta información. Vamos a observar entonces esta formación de las palabras. ¿De qué manera se dan estas formaciones? ¿Cuáles son y de qué manera se desarrollan? La primera de ellas es la llamada derivación. Como podemos ver, en la derivación se van a formar nuevas palabras a través de dos elementos. En primer lugar, el lexema o raíz, y a él se suma el prefijo y el sufijo, tomando en cuenta que puede sumarse uno de los dos o también se pueden sumar los dos a la vez. Observemos los ejemplos que a continuación tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos el lexema hacer. Se dice que es el lexema o es la raíz porque aquí encontramos la idea principal, el significado base de la palabra deshacer. Porque hacer quiere decir elaborar, construir, crear algo. Y si le agregamos el prefijo deshacer, estamos creando una nueva palabra, que quiere decir destruir, ¿no es cierto? Significa destruir, significa que algo hecho, ¿sí? se pueda terminar de construir. Entonces tenemos que deshacer es una nueva palabra que se ha formado a partir de un prefijo que se ha unido al lexema hacer. Si vemos aquí el ejemplo de la palabra pedrada, tenemos que pedrada es una palabra construida del lexema piedra y al que se le ha unido el sufijo ada, de tal forma que al decir pedrada ya no hablamos de una piedra, sino más bien hablamos de un golpe que se da con una piedra o el lanzamiento que se hace de una piedra. A partir de la información que nos brinda el lexema, sumado el sufijo, se construye una nueva palabra y de piedra se transformó en pedrada, al igual que hacer se transformó en deshacer. Si vemos estos dos ejemplos, al primer caso se le añadió solamente un prefijo. Pero si observamos en el segundo ejemplo, a este lexema ahora se le añadió un sufijo. Como podemos ver, se le puede añadir o bien un prefijo o bien un sufijo, uno de los dos. Pero también se puede dar el caso que se pueden añadir ambos elementos. Por ejemplo, tenemos la palabra desinteresado. Esta palabra desinteresado tiene como lexema o raíz
la palabra o la parte llamada interés, que quiere decir estar atento hacia algo que nos llama la atención, ¿no es cierto? Estar inclinados hacia algo que nos llama la atención, desinteresado. A esta raíz de interés se le ha añadido el prefijo des, y ahí que se forma, por ejemplo, la palabra desinterés, cuando uno perdió, ¿no?, las ganas de algo o por algo que nos llamaba la atención, y al agregarle el prefijo des ya le estamos indicando que ya no nos interesa. Y si hablamos que a esa parte le agregamos el sufijo ado, entonces estamos creando inclusive una tercera palabra, desinteresado, ¿no? Ya nos referimos a una persona que no tiene ningún interés siquiera por algo que en su momento quizás le llamó la atención. Como podemos ver en estos tres ejemplos, tenemos una parte central que es la raíz y también a ella añadida una segunda parte que puede ser un prefijo, que puede ser un sufijo o puede ser ambos a la vez. Notemos adicionalmente que el prefijo o el sufijo son elementos que por sí solos no tienen un significado propio. Para que puedan tener significado, deben estar necesariamente pegadas al lexema o la raíz. Entonces, debemos reconocer adicionalmente a lo que hemos observado la siguiente información. Los sufijos son elementos que permiten que una palabra se pueda formar de diferentes formas en razón de las características que puede tener y la información que pueda brindar. Por ejemplo, si un sufijo se añade a una palabra, puede formar un verbo. Por ejemplo, de castigo, castigar, y de sueño, soñar. Si este sufijo se agrega a otras palabras, también pueden dar la idea de algo grande, aumentativo, o de algo pequeño, diminutivo. Por ejemplo, si a la palabra grande le añadimos el sufijo ote, entonces estamos creando otra palabra con una idea de algo mayor, de algo más grande. Pero si le añadimos el sufijo ita, ito, entonces ahora de mano a manita estamos creando otra palabra con una idea de algo pequeño. Entonces así estamos formando nuevas palabras. También se da el caso de aquello que se conoce como despectivo, cuando queremos dar una idea de algo que tiene poco valor o de poca importancia. Por ejemplo, si a pueblo le agregamos el sufijo ucho, entonces creamos una nueva palabra y de pueblo se genera pueblucho. Como de gente, si le agregamos el sufijo usa, entonces creamos de gente gentuza, que quiere decir gente de poca o de baja calidad humana, ¿no? Y también podemos ver para origen y procedencia de Perú a peruana o peruano, de palmas a palmistas, como ustedes, como yo. De ocupación también podemos ver otros casos más. De cocina, un cocinero, de pintura, un pintor. Y de apellidos, que es un caso muy especial, que de un nombre se forman los apellidos. Esto suele ocurrir en los nombres castellanos o en español. Por ejemplo, de Álvaro, Álvarez, y de Rodrigo, Rodríguez. A ello también podemos añadirle adicionalmente que hay un dato muy curioso cuando un conjunto de palabras que tienen el mismo lexema o raíz conforman lo que se conocen como familia léxica. Tal es el caso, por ejemplo, de ojera, ojear, ojito, ojeriza, anteojo. Todas estas palabras conforman un mismo lexema y todos están asociados a la palabra ojo, porque la ojera es una palabra que indica que hay un problema en el ojo, en la vista. Ojear significa pasar con la vista o mirar con la vista. Ojito significa que es un ojo pequeño. Una ojeriza es un mirar de mala manera a alguien porque uno le tiene cólera o rencor. Y el anteojo es un aparato que se utiliza para colocarlo encima o sobre el ojo. Lo mismo pasa para sonar. Como pueden ver, todas esas palabras, sonido, sonante, resonar y altisonante, todos están asociados a la palabra sonar. Lo mismo que piedra, piedrecilla, pedrada, pedregal y empedrar, también. Lo mismo que agua, aguacero, aguado y desagüe. Todos ellos conforman en conjunto lo que se conocen como familia léxicas.
gracias a la presencia de los sufijos o prefijos que se añaden a la raíz para la creación de nuevas palabras que tienen relación entre sí dentro de una familia llamada léxica. Y la segunda forma de composición de las palabras son aquellas llamadas por composición. La segunda formación de palabras se da entonces por composición. Estas se dan a partir de la creación ya no de un lexema con sufijos o prefijos, sino más bien esta composición se da o esta formación se da a través de la formación de palabras o lexemas. Aquí lo que nos toma en cuenta es que dos palabras o más palabras que ya existen en nuestro vocabulario, que sí pueden existir por su lado individualmente, se forman para crear nuevas palabras. Algunas de esas combinaciones vamos a observarlas aquí. ¿Ven ustedes? Por ejemplo, si yo tengo la palabra aguafiestas, tengo la palabra agua, que es una palabra principal o lexema, y fiestas, que también es otro lexema o palabra principal. Cada una es una palabra independiente de la otra, y por lo tanto en este caso se han juntado para crear una nueva palabra. Porque un aguafiestas, como pueden ver la imagen, es una persona que pues lamentablemente no disfruta de una fiesta, sino más bien se aburre y contagia su aburrimiento, y de tal manera que echa a perder lo hermoso, lo lindo que puede significar ese momento. Un aguafiestas. El sordo mudo es aquella persona que no tiene lamentablemente la facultad de poder hablar y escuchar como cualquier persona en general. Y por lo tanto, esa palabra está formada por dos lexemas, sordo y mudo. Lo mismo que pelirrojo. El pelirrojo es aquella persona cuyo cabello, ¿no?, es enrojecido porque tiene esas características del color. Y aquí se ha juntado para esa palabra pelirrojo dos lexemas, pelo y rojo. Algunos dirán, profe, pero no es peli, no es pelo rojo. Pues bueno, hay algunos casos en que los compuestos o las palabras compuestas tienen que cambiar en alguna manera una de sus palabras para juntarse a la otra. Y me dirán, profe, pero rojo se escribe con una sola R, no con doble. Bueno, pues el sonido R, cuando está dentro de la palabra, debe escribirse con doble. Y por esta razón se coloca de esa forma, doble. Aunque rojo se escriba con uno cuando es palabra sola o independiente. Y aquí está formando parte de otra unida a ella, ¿no? Pelo. Tenemos debajo la palabra lustrabotas, ¿no es cierto? Donde se han juntado el lexema o la palabra lustra con el lexema botas, en una sola, lustrabotas. Y el sábelo todo, como podemos ver, ya no son dos, sino son tres. Sabe, lo, todo. Tres palabras que se han juntado para dar a conocer una nueva palabra, un nuevo ser. La persona que sabe mucho, el genio, el ilustrado, ¿no es cierto? El sábelo todo. Y por último tenemos este otro ejemplo que se conoce como hazme reír. El hazme reír tiene hasta tres palabras también. Haz, del verbo hacer, me, que se refiere a mí, y reír, que es un verbo. Hazme reír. ¿Y quién es el hazme reír? Pues el payaso, el gracioso, el que muchas veces lamentablemente también es blanco de las burlas, ¿no? El hazme reír. Como podemos ver en estos ejemplos, estas palabras se han formado por composición, ya que aquí no hay sufijos ni prefijos que se identifiquen con nitidez, sino más bien lexemas o palabras independientes que ya existen de manera individual, pero que se han juntado para formar una nueva palabra en la suma de estos lexemas. De acuerdo a lo que hemos visto, ustedes trabajarán la siguiente actividad. Como vemos aquí, hay unas imágenes. Cada imagen tiene un nombre en particular. Pues lo que tenemos que hacer es el análisis de esa formación de la palabra. De tal manera que identificaremos sus partes. Y a la vez también identificaremos por las partes que la componen si se han formado por derivación o por composición. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos panadero. ¿Ven ustedes aquí? Un panadero. ¿Qué es lo que encontramos en la palabra panadero? Una persona que trabaja con el pan.
Esto quiere decir entonces que tenemos aquí que panadero se formó de dos partes. Pan, que sería el lexema, y adero, que viene a ser el sufijo. ¿Por qué el sufijo? Porque va después del lexema. ¿Y por qué es un lexema o un sufijo? Porque podemos ver que es una parte que sola no tiene significado alguno. Tiene que estar pegado a la raíz para que pueda tener significado, pueda tener sentido. Y a la vez también ha servido para crear una nueva palabra. Entonces, al unirse un lexema con un sufijo, ¿qué tipo de formación hemos creado aquí? Pues tenemos una derivación. A ver, analicen la palabra girasol. ¿Será por derivación o por composición? Y la palabra niñera y portarretrato y mapa mundi. A ver, queda para ustedes entonces este reto, mis pequeños niños, y ha sido un gusto trabajar con ustedes el día de hoy. Cuídense mucho. Saludos a la mamita y al papito. Hasta la próxima.